En esta jornada, la médica de José Mujica confirmó que el expresidente padece cáncer de esófago y que la próxima semana será sometido a radioterapia. Hoy les proponemos profundizar en este tema, pero también en la segunda parte del programa vamos a analizar qué hay detrás de las peleas, de los conflictos que vimos el domingo entre adolescentes cerca de un centro comercial. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para analizar ese tema? De todo hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al Casmo a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Más de una vez anduvo la parca rondando el cáter, pero me siguió pastoreando todos estos años. Seguramente que por obvias razones, esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre, y veremos lo que pasa. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar. Y este ha sido uno de los temas del día. Ahí lo escuchábamos, lo veíamos al expresidente Mujica en esa conferencia de prensa en la que daba esa noticia. Hoy hubo novedades y por eso me voy al móvil con nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás, Wilmar? Buena jornada para vos, para los compañeros. Fresquita noche, te diría, aquí en el centro de la capital. Y como tú decías, un tema que captó la atención no solamente nacional, sino internacional, porque esta noticia, cuando el propio Mujica la comentaba el lunes pasado, bueno, recorrió el mundo a propósito de la salud del expresidente y los datos que iba a arrojar esta endoscopía a propósito del estudio y cuál sería el mejor tratamiento a la hora de encarar la enfermedad. La doctora Raquel Panone en la jornada de hoy dio una conferencia de prensa, decíamos, esto que escuchábamos y veíamos de Mujica fue el pasado lunes, y con esa rapidez se está trabajando y actuando en la salud del expresidente, que en la jornada de hoy lo que aportó la doctora en conferencia de prensa que dio sobre horas del mediodía allí en el local central del MPP, tiene que ver en particular, por un lado, con el diagnóstico. Se confirmó un cáncer maligno localizado justamente en el esófago bajo, pero la buena noticia en torno al diagnóstico es que no se verificó comprometido otros órganos, o sea que el cáncer no hizo metástasis. Y de alguna forma esto ya genera un panorama mucho más claro para comenzar un tratamiento que comenzará en la jornada de mañana. Pero ya vamos a estar hablando del tratamiento. Si les parece, compartimos parte de lo que señalaba la doctora Panone a la hora de este seguimiento que se le fue haciendo a Mujica sobre los chequeos habituales que él realiza en torno, bueno, a otras enfermedades que comprometen de alguna forma el tipo de tratamiento que ya vamos a estar hablando. Pero esto decía la doctora a la hora de lo que fue el diagnóstico. Pepe tenía unas molestias no demasiado importantes a nivel del tubo digestivo, por lo que me consultó el 15 de abril. Y luego de eso, el viernes pasado, hicimos una endoscopía digestiva. El resultado de esa endoscopía digestiva mostró que tiene un tumor a nivel del esófago.
un tumor a nivel del esófago inferior. Ese tumor de esófago, el viernes cuando hicimos la endoscopía, por las características que se vieron en la imagen y por la buena técnica de la colega que hizo el estudio, teníamos la alta sospecha de que fuera un tumor maligno. Evidencia que demostró la anatomía patológica. Pepe tiene un cáncer de esófago. Eso también lo resalto porque nos cuesta a veces ponerle nombre a las cosas y tenemos algún eufemismo con la palabra. Él tiene un cáncer de esófago. Aparte de eso, de esa evidencia que ya tenemos por la anatomía patológica, hicimos otros estudios, una tomografía y una ecografía el martes pasado, lo que mostró que no tiene ninguna lesión en otro órgano. O sea, esta lesión está circunscripta al esófago, no tiene compromiso de otro territorio. Por esta evidencia, por el tipo histológico que tiene, el tipo del tejido que tiene esta lesión y por esto que les acabo de explicar de la tomografía, estuvimos evaluando las posibilidades de tratamiento. Bueno, ahí teníamos a la doctora de Mujica dando las explicaciones. Ahora, Martín, recién lo mencionabas, el tratamiento, ¿no? ¿Dónde estará la clave? ¿Por dónde pasará ese tratamiento al expresidente? Bueno, allí la doctora y el equipo médico que está trabajando con Pannone evaluaron 3 tipos de escenario. Uno, la cirugía; otro, el tratamiento a través de quimioterapia; y un tercer tratamiento a nivel de radioterapia. Dentro de la valoración que se hizo, teniendo en cuenta muchos factores, la enfermedad inmunológica que ya padece el expresidente hace 15 años, además de la edad, ella hace referencia a los 89 años de Mujica, han llevado a que la radioterapia sea el tratamiento elegido justamente para el abordaje de la enfermedad y el que mayor eficiencia tiene también ante este tipo en particular de cáncer que está localizado, y también para la edad que tiene el expresidente. Se hablaba que también la edad pasa a ser un factor que juega a favor a la hora de lo que es la evolución fisiológica, incluso hasta del tejido, y que permitirían, por un lado, ponerse 2 focos a la hora de lo que es tratar de llevar adelante el tratamiento. Uno, la posible cura, y por otro lado, el otro camino es tratar de que sea la mayor sobrevida posible a propósito de el tratamiento y el padecer justamente este tipo de cáncer. En cuanto a la radioterapia, se va a llevar a cabo en la clínica que lidera el doctor Álvaro Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez. Ya en la jornada de mañana va a tener una evaluación el propio Mujica para identificar exactamente el lugar donde se debe aplicar esta radioterapia, que consistirá en sesiones diarias de entre 5 y 10 minutos, donde Mujica va a asistir al centro. Es ambulatorio el tratamiento, por lo cual le va a permitir, y es uno de los factores que también la propia médica evaluaba, a la hora de considerar otros factores, además del de la salud, es que el propio Mujica siga activo, que pueda sobrellevar en este caso el tratamiento junto a Lucía, y que le permita estar también participando, ¿por qué no?, de la campaña en la medida de que se sienta bien. Pannone hacía hincapié que este tratamiento puede aparejarle estar más cansado. Se recomendó también que la población, obviamente Mujica es una persona muy querida, tratar de evitar los abrazos, el contacto, justamente por lo que es, en este caso, poder afectar el tratamiento. Pero de esta forma la doctora Pannone explicaba justamente lo que comenzará esta etapa que se abre a partir ya de mañana con esta evaluación, identificación de dónde está localizado específicamente el tumor, para ya la próxima semana comenzar los tratamientos de radioterapia. Estos hechos, fundamentalmente los 89 años, alejan la posibilidad del tratamiento quirúrgico.
en este momento. Nada es nunca ni siempre, en este momento. Esto también aleja la quimioterapia y nos quedamos con la radioterapia. El tipo histológico que tiene esta lesión es la que más se beneficia con la radioterapia, lo que es una buena noticia. Empezamos a decir cosas buenas. Dijimos lo bueno del tipo histológico, lo bueno que no tiene lesiones en otros órganos y lo bueno que tenemos tratamiento para él. Ese tratamiento se va a empezar en los próximos días y a pesar de tener muchísimas ofertas de prestigiosos centros de todo el mundo, y fueron realmente muchos y muy importantes, decidimos con Pepe y con Lucía y con el equipo de colegas a los que consultamos, porque yo soy la vocera, pero en realidad otros médicos también participaron en estas decisiones desde su especialidad. Decidimos que la radioterapia se va a hacer en Uruguay. Tenemos las condiciones técnicas para hacerlo y para tener un buen resultado. Separar a Pepe durante más de 40 días de Lucía, de la chacra, de la militancia y de los compañeros es algo que sin duda nos va a jugar en contra en la recuperación. Necesitamos tener todo lo que ayude a que él se mejore y a que él pueda seguir adelante con su vida. ¿Cuál es el objetivo máximo? Por supuesto, todos deseamos la curación. ¿Cuál es el objetivo intermedio? Que tenga una larga sobrevida y una buena calidad de vida. En eso nos vamos a esforzar. Bueno, por allí, Wilmar, la doctora hacía hincapié a un hecho que lo mencionábamos, ¿no? Estos 40 días aproximadamente, más allá que va a haber una evaluación del equipo técnico, si va a requerir más sesiones de radioterapia en función de cómo vaya siendo el proceso, pero ella señalaba el factor afectivo, familiar, que el propio Mujica se sienta bien a la hora de poder llevar adelante, bueno, este tratamiento que va a ser sin duda duro y que en definitiva, más allá que tuvo ofrecimientos desde el exterior para poder llevarlo adelante tanto en Brasil como en Estados Unidos, bueno, la inclinación incluso por el factor técnico que estamos aquí en nuestro país en las mismas condiciones del abordaje, bueno, hacerlo aquí en el Uruguay y decíamos, mañana se le va a realizar justamente un chequeo y ya la próxima semana comienza el tratamiento, como decíamos, en sesiones de 5 a 10 minutos. Bien, gracias Martín por esta actualización. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y después nos vamos a meter con otro tema esta noche aquí en La Doble. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de las peleas de los adolescentes que hemos visto el fin de semana? Hay prevista al menos una para este próximo sábado. ¿Qué se puede esperar de toda esta situación? ¿Cómo se debe analizar? Pausa, muy breve y ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, y ahora les propongo meternos en otro tema de actualidad, o otro de los temas que está presente en la agenda en estos últimos días, que nos ha generado mucha preocupación y tiene que ver con estos inconvenientes, estas peleas que se han dado con los adolescentes, con algunos adolescentes, el domingo en un centro comercial. Antes de presentar a los invitados, a las voces calificadas que vamos a estar disfrutando esta noche, les propongo ver este tape. Vos tenés una bandita que se pelea con otra bandita y hacen farándula en la puerta de los shopping. Sí. Y se graban peleándose en el Parque de Rodó, en todo lado donde se encuentran. También. ¿Y qué beneficios sacás de eso? Eso. Claro, los giles. Un par de... Claro. Claro. Viseras, ¿qué más? Campeones, chaqueta Sara. Y a ese pibito que le pegaron en el muro que decía, ¿por qué te tengo que pelear? Andante, porque es gil. Simplemente porque Gil. Sí. Y tipo, lo grabaste y tu amigo le pegó así de una. Sí. Y nada más. Son giles los bizarritos. Ah, ¿ustedes de dónde serían? Nosotros Sí. somos la banda del Chepe, somos de todos lados. De todos lados. Y los otros son solo de Cerrito. Y los otros son de todo el otro Montevideo.
Bueno, ahí veíamos a Joel, uno de los jóvenes integrantes de una de las bandas que, bueno, fue protagonista en los incidentes del domingo pasado. Joel, hace minutos, ese joven que veíamos, fue formalizado por instigación a delinquir, apología de hechos calificados como delito, privación de libertad y violencia privada, y se dispuso prisión preventiva hasta el 1 de julio por parte del fiscal Diego Pérez. Les propongo con dos invitados de lujo conversar sobre este tema. En principio, saludo al psicólogo, magíster en educación docente, Roberto Balaguer. Roberto, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Siempre recurrimos a vos, sos una referencia para intentar entender qué pasa con los jóvenes. Y también a Gabriel Quirici, docente, escritor, que trabaja con los jóvenes también en distintos ámbitos. ¿Cómo andás, Gabriel? Un gusto tenerte por acá. Bueno, gracias por invitarme, un gusto. Bueno, a los dos los he tenido en otros lados B, en este nuevo es un gusto tenerlos por acá. Sí. Está precioso muy el lindo, boliche. muy lindo. Sé que hubo algunos reclamos, pero después lo dejamos en la pausa, eso lo conversamos. Roberto, me acuerdo que contigo hablé el año pasado. ¿Te acordás que viniste en marzo del año pasado? Una situación que capaz parecida, porque en ese momento ustedes recordarán, se había dado una serie de peleas en la puerta de los liceos, de distintos liceos, y fue muy interesante todo lo que ese día nos regalaste en cuanto a aportes. ¿Vos encontrás algún punto de contacto con esto que está pasando? Sí, sin duda sí, hay puntos de contacto. Quizás acá creo que una diferencia importante es la convocatoria, que hay una convocatoria previa, organizada, ¿no? Es decir, hay una invitación, ¿no?, a través de las plataformas que, como todos sabemos, no solo amplifican, sino que también ya van caldeando el ambiente, van polarizando, es decir, ya se llega a ese momento con ya una previa, varias peleitas, digamos, virtuales, más de orden verbal, a diferencia de aquellas que habían sido más espontáneas, ¿no? Aquellas que habían sido más espontáneas, podíamos adjudicarlas en aquel momento más a un malestar, digamos, vinculado a la salida de la pandemia y, digamos, ciertas tensiones. Acá parece ser una cosa mucho más territorial y mucho más de ellos y nosotros, ¿no? De marcar esa diferencia entre somos de la banda de fulano, mengano, y los otros son de acá, allá, pertenecen, ¿no? Y por tanto, digamos, tenemos derecho a hacer tal o cual cosa, y lo hacemos en un escenario donde además eso, digamos, toma visibilidad, y donde se sabe además que una vez que se organiza eso y la gente va a haber como una tercera capa de esto, que es, bueno, todo eso se va a viralizar, ¿no? Y va a ir de alguna forma marcando tendencias, va gestionando y va gestando identidades, lo cual termina siendo, como en el caso que vemos de repente ahí, termina siendo contraproducente, ¿no?, para esos protagonistas que, digamos, a la búsqueda de esa posible, supuesta identidad, bueno, termina esa propia identidad jugándoles en contra, de alguna forma minimizando, ¿no? Y no entendiendo el alcance que tienen las redes sociales, que no es un mundo paralelo, invisible, oculto a la mirada adulta y de la justicia, ¿no? Eso creo que en este caso queda más que claro. Gabriel, ¿dónde pones el foco? Bueno, mira, yo ahora escuchando a este muchacho, no había visto fragmentos, pensaba en una cosa que muchas veces hablamos con los chiquilines en la clase, ¿no?, en los liceos, esto de llamarse giles, ¿no?, como una cosa que a mí me sorprende, que es un lenguaje natural, ¿no? Está entre los chiquilines, pero yo siempre digo lo mismo, bueno, Roberto ha estudiado mucho la difusión y los mecanismos que tienen que ver con las redes virtuales, podemos decir, informáticos. Pero ¿qué pasa en los ámbitos de la vida cotidiana de estos chiquilines y chiquilinas, donde decirse gila, turro, es parte de, a veces hasta como, yo te digo, che, el che cambiado por gil tiene una violencia, ¿no?, naturalizada, que a mí lo que, no solo a mí, creo que a todos nos tendría que preocupar, es dónde están esas violencias latentes, ¿no?, en los contextos que llegan a la puerta de los liceos, a las aulas, pero que también los viven con las hinchadas, los viven en otras cosas que les ofrece el mundo de las redes sociales, porque muchas veces los influencers se hacen picantes porque se retan y se citan a duelos, o las series que son de moda son las de los vínculos más violentos asociadas al mundo del narcotráfico. Yo me acuerdo hace muchos años cuando era, qué fenómeno, la serie Pablo Escobar. Y todo. Es decir, la sociedad en muchas dimensiones, ¿no?, les educa en violencia, en el tránsito,
¿no? Esto de que, entonces, hay de fondo una pobreza en la formación de las identidades personales muy vinculadas a rasgos, vos decías, territoriales, ¿no? De cómo construirse como varones jóvenes, ¿no? Y entre comillas, ¿no? Tener aguante o no ser, como dicen, ¿no? Las pintadas de los cuadros, no ser cagón, entonces, o no ser gil robado. Eso que se naturalice, después tiene estas expresiones, pero me parece que hay una responsabilidad social también de fondo, ¿no? Que, bueno, como profes y la gente de la educación nos preocupa mucho tener equipos que les acompañen, que vean otras alternativas, ¿no? Y también hay responsabilidad en lo mediático, en lo comunicacional, en las dirigencias deportivas. Esto, me parece que hay un tema ahí que como sociedad nos tiene que preocupar sin achacárselo solo a los jóvenes. Tocaron un tema interesante los dos, que es el tema de la identidad, la fijación de identidad, que en esta etapa de la vida es clave. Es decir, soy esto y me diferencio de vos por esto y por lo otro. Esto también condiciona lo que venimos conversando, ¿no? Claro. Creo que un poco lo que dice Gabriel es que de repente vos tenés diferencias, ¿no? Tenés diferencias en chiquilines que tienen posibilidades de adquirir diferentes identidades, ¿no? A través de distintos tipos de actividades, ¿no? Y tenés otros chiquilines, no sé si es el caso, la verdad que desconozco los datos, pero que de repente las pocas identidades posibles, ¿no? Es ser el malo, ¿no? Es ser al que, bueno, todos le temen, el que, digamos, termina liderando, ¿no? Entonces hoy nos enteramos que la banda de fulano y la banda de mengano, que desconocemos la gran mayoría de la gente, ¿no? Pero que en esa cultura o en esa subcultura, dentro de la gama de los posibles, ¿no? Lamentablemente, en lugar de ser, bueno, vamos al absurdo, ¿no? En lugar de ser, bueno, soy el mejor jugador de fútbol, el mejor programador, el mejor periodista deportivo o lo que tú quieras, ¿no? Que decís, bueno, vos ahí tenés la posibilidad de hacer una carrera. Capaz que, digamos, dentro de la gama, dentro de la oferta que tienen disponible, esas cosas no están, y el lugar más asequible, el lugar más potencialmente accesible y rápidamente es a través de, bueno, yo soy el malo, los otros son unos giles, ¿no? Mi banda, porque además es una identidad también tribal, ¿no? Ojo, no es una identidad personal, digamos, soy yo y los que están conmigo, ¿verdad? Que nos da cierta identidad, ¿viste? Que no se ubica en qué lugar es, ¿no? Sino que, digamos, es una cosa que es como transversal a todos los otros y los otros sí están localizados, ¿no? Lo cual le da como una mayor jerarquía, ¿no? Pero en definitiva, en estas edades, todos los chiquilines buscan identidad, todos los chiquilines buscan jerarquía, todos los chiquilines buscan estatus. El tema es la oferta que vos tenés, la oferta que ellos tienen para tomar esas distintas identidades y tratar de transitar por ahí. Sí, yo creo que hay un tema, Roberto, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que está fallando, ¿no? Entonces, porque tal cual, ¿no? Es decir, y esto en pila de liceos y liceos de los más diferentes contextos, vemos jóvenes, chiquilines y chiquilines que hacen cosas maravillosas, que buscan su beta artística, deportiva, de tener lugares en el entramado social, en el carnaval de las promesas. Es fascinante. Pero al mismo tiempo están quedando zonas en nuestro país, y esto se ha acrecentado después de la pandemia también porque es una mezcla, ¿no? Problemas de salud mental en los chiquilines. La salud mental es un asunto que nos tiene que preocupar a todos globalmente. Pero la adolescencia, además, que es una etapa de la vida fascinante, pero también puede ser muy frustrante, ¿no? Y uno está construyendo su identidad. Bueno, en algunos casos me parece que estas expresiones de encontrar hasta grupos de pertenencia por lo único que queda, que es la expresión de una violencia que en la sociedad también está y que la sociedad la reproduce, yo creo que con una doble moral, porque hay todo un tema que a mí me molesta mucho, es decir, de cuánto se cubre en redes o en los medios la infinidad de cosas positivas que hacen los jóvenes. El otro día vi un tuit que vos pusiste, Gabriel, que me parecía interesante eso, decir, ¿por qué no destacamos la cantidad de cosas buenas que hacen los chiquilines también? ¿No? Que hay un montón, por suerte, ¿no? No, claro, pero hay como una contradicción ahí. Sí, pero un poco también creo que Roberto iba a eso del rol de las redes y sobre todo los medios de comunicación. Sí. Somos responsables también no solo que lo que amplificamos o no. Que es una pregunta a formularse, ¿no? Claro. Y yo todos estos días he puesto el ejemplo de lo que pasó con la televisión y cuando durante muchos años, desde la época de la televisación, cuando entraba alguien desnudo a la cancha, ¿no?
y bueno, las portadas de las revistas, ¿no? La televisión lo tomaba. Y hace ya varios años que los grandes medios, cuando eso sucede, lo cortan, muestran la tribuna y eso se invisibiliza. ¿Por qué? Porque la gente no tiene derecho a conocer eso. Bueno, pero ese derecho, digamos, queda en menor jerarquía que darle visibilidad a alguien que termina siendo algo contagioso, termina dándole una identidad, termina dándole visibilidad a una conducta que en definitiva es mala para esa persona, claro, y es mala para los demás. Claro. Entonces, en esto realmente es contradictorio. Yo creo que estaría bueno, pero además hay historia, ¿no? Sin mencionar, pero hay historia de casos delictivos, ¿no? en el propio Uruguay, que comenzaron a partir de una cosa muy nimia, ¿no? Y fueron tomando relevancia a través de los medios y terminaron siendo historias trágicas. ¿No? Entonces, sí, yo no digo que esto vaya a suceder, pero me parece que no colaboramos como adultos al darle visibilidad a estas cosas, teniendo muchas otras cosas mucho más interesantes, sí, mucho más importantes, ¿no? Y sobre todo que le puede dar mucho más frutos a los jóvenes. Sí, yo creo que es un tema súper complejo, ¿no? Porque no darle visibilidad, comparto que es como una suerte de paliativo para que no crezca una cosa que está también muy estudiada, que es el efecto espiral de la violencia, ¿no? Porque empieza por una pavada, una cita, un desafío y puede terminar, bueno, porque además los comportamientos colectivos en estos eventos pueden llevar a cualquier cosa, ¿sí? Porque es increíble la gente que va a filmar las peleas y que después no sé qué y termina en la pavada. También pasan cosas muy tampoco dramaticemos todo, porque digo, el muchacho que llegó al policía en la moto al final porque se perdió el caballo. Pero también se pueden propasar en su acción supuestamente preventiva los efectivos policiales y es un desastre, ¿no? Y después, porque la espiral de la violencia no es solo lo que pasa con los chiquilines, comentaristas de redes diciendo mano dura y que no sé cuánto, que agravan también, es una segunda violencia, cuando creo que o sea, no habría que dejar de informar sobre esto, pero informar yo creo que lo que tenemos que demandar es con un criterio pedagógico. Realmente yo no conozco a este muchacho, yo voy a decir al que sea, a mí no me interesa que se pudra en el CONCAR, porque tampoco arreglamos nada con eso. Me gustaría que pensemos, bueno, con los elementos que plantea Roberto y tantas otras personas y educadoras, y no solo de los liceos, hay mucha gente muy valiosa. ¿Cómo hacemos para que estos chiquilines puedan vivenciar más ofertas de proyectos de vida creativos y positivos y que no se queden en el lugar de la pulsión de la violencia? Y ahí hay una responsabilidad de la sociedad. Yo siempre digo que para mí es un ejemplo que me hizo pensar mucho, me acuerdo un cuento de Eduardo Galeano sobre las colectividades zapatistas allá en los años 90, ¿no? Que cuando había comunidades muy pequeñas, pero cuando había un robo, un problema de violencia, en vez de castigar al autor, se reunían para pensar qué nos está pasando como colectividad que hay en Roba. Yo creo que siempre tenemos que, y esto no es trasladarla, pero hacerse el buen pensante, pero no podemos estar diciendo, bueno, se soluciona con más palo, porque más palo es más violencia, ¿no? Y reproduce, o sea, en Uruguay, siendo una sociedad a la mano, 3 millones de habitantes, no tenemos, le parece un reclamo corporativo, pero que invertir más en educación de los adolescencias, es más tiempos, que no estén ociosos, ¿no? Que tengan más deporte, pila de cosas que cuando vemos que ocurren, las chiquilines y los chiquilines son recreativos, ¿no? Son el futuro. Y entonces me parece que ahí hay que trabajar con otro cuidado nuestra educación a futuro. Quizás esta pregunta que voy a hacer pueda llegar a tener un componente más sociológico, ¿no? Pero digo, la convocatoria de estas dos bandas a pelear se da en un centro comercial, ¿no? Se da en un shopping. Y uno puede pensar que un centro comercial, bueno, es sinónimo de poder de compra, riqueza, y en esto de los chiquilines de ese sentido de pertenencia o querer pertenecer, muchas veces dicen, bueno, si no tengo determinada marca de championes, no pertenezco. O el gorro, ¿no? O productos de ese estilo. ¿Cómo lo ven eso? Porque también estamos hablando de chiquilines que muchas veces se pueden llegar a unir a una banda que va a pelear por ese simple hecho de decir, bueno, pertenezco y no quedo fuera de un sistema. Y capaz que también estamos hablando de población vulnerable, ¿no? Que ve que para poder ser exitoso tiene que acceder a determinado objeto, ropa y lo que sea en un mundo capitalista. ¿Cómo lo encuentran eso? Yo creo que habría que pensar realmente, ¿no? Si el lugar no es más bien como un lugar, digamos, donde se sabe que va a ser visible, ¿no? Es decir,
esto probablemente... Como tribuna, no, decís vos. Sí, sí, Claro, no lo veo tanto por el lado del consumo como por el lado, digamos, de que sea visible. O sea, no nos vamos a juntar en un lugar que no nos vea nadie, porque acá parte de la importancia es que nos vean, que nos filmen, ¿no? que aparezcamos de alguna forma, ¿no? Y lo otro es que lo curioso acá es que estamos hablando de grupos que en realidad son bastante parejos, pero en los cuales, digamos, se da ellos y nosotros, ¿no? Porque acá no es que le van a ir a sacar a los chetos, ¿no? O le van a ir a sacar a los ricos. Acá es entre grupos de pares en los cuales unos son giles y los otros no son giles, ¿no? Esa es la línea divisoria, ¿no? Es como el Nacional Peñarol, donde Nacional las canciones que le canta a lo Peñarol son exactamente las mismas que le canta a lo Peñarol a lo Nacional. En esa cosa, digamos, tan antropológica, ¿no? Y tan arraigada, y que las redes lo han hecho con más fuerza, de dividirnos en ellos y nosotros. Sí. Y el ellos y nosotros es Nacional Peñarol, o gobierno oposición, y todas las Trump-Biden y todas las combinaciones que vos quieras. Lamentablemente las redes, en ese sentido, han sido nefastas porque han polarizado muchísimo más, ¿no? Y hacen que las apuestas sean cada vez más altas y por lo tanto, en lugar de ser un lugar en el cual, bueno, vos podés convivir y coexistir con otros y llegar a síntesis y acuerdos, es un lugar donde cada vez te polarizas más. Sí, yo creo que hay un punto ahí que también está para pensarlo, y comparto la preocupación por las polarizaciones, las redes ni que hablar, pero a nivel cognitivo, afectivo, de formación, me parece que es una de las cosas que tenemos que superar y encontrar más complejidad y diversidad para justamente aferrarnos más a lo bueno de la vida. O sea, y no es por un mensaje, yo no me quiero hacer, pero tiene que haber un mensaje también. En la vida hay cosas muy lindas para disfrutar. Son jóvenes, son gurises. Mirá, creerse esto de los giles, no giles, a la larga también es un sistema de dominación, de violencias intrabarriales, porque después el gil en la cárcel tiene otro gil que a su vez también terminan yendo a peleas por territorialidades donde lamentablemente son las personas que más sufren las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces hay un aspecto ahí que hay que charlar con los chiquilines, y que también hay que charlar, hay que conversar más en la sociedad con quienes piden violencia contra estos actos, porque están reproduciendo también una negación de la humanidad de los otros, cuando, bueno, tenemos una sociedad que podría ser más fructífera y mejor. Y ahí me parece que nosotros tenemos que hacer una fuerte apuesta para una educación en diversidad, ¿no? Yo creo que ese punto, ¿no? Un análisis más crítico, constructivo de las redes sociales, más oportunidades para los chiquilines, ¿no? Y tener en cuenta que el mundo adulto tiene que hacerse cargo de esto. No es un fenómeno raro, porque yo me quedé pensando cuando vos decías lo de población vulnerable, Wilmar, me quedé pensando, ¿no? Viendo las imágenes del video, nos daba la impresión de ser un hogar medio. Recuerdo otros casos de problemas de las barras bravas, donde los integrantes, después que fueron aprisionados, eran de, podemos decir, clase media baja, pero tampoco eran sectores de la marginalidad. Y sin embargo, yo lo que creo que sí son vulnerables en términos de una construcción socioafectiva de sus proyectos de vida, que están muy apegados a la respuesta violenta, ¿no? Y sobre esas vulnerabilidades hay que trabajar colectiva y socialmente. Y no puede ser, yo insisto con esto, que los liceos tengamos un psicólogo o una psicóloga para 500 chiquilines. Bueno, eso Roberto lo sabe muy bien, ¿no? En el caso, cuando tenemos... La otra vez yo estuve en Melo con lo del libro, presentando el libro, y vino, fue un evento precioso en la ciudad de Melo, y vino la psicóloga de todo el departamento de Cerro Largo para secundaria. Es el único cargo que hay. Entonces, a veces también en la sociedad, ¿qué pasa? ¿De dónde salieron estos muchachos? Bueno, si tenemos una sociedad que no invierte más profundamente en diversidades, en acompañamientos, pasan estas cosas y podemos evitarlas, ¿no? Claro. Y podemos darle una oportunidad a Joel y a todo, al Chepe, todo, de que vivan muchas cosas, y creo que también hay que cambiar los discursos deportivos, ¿no? Siempre, como hemos hablado alguna otra vez, es decir, tomemos la senda del maestro Tavares y vivir el deporte como una máxima competencia humanista, reconociendo al otro, ¿no? Tenemos de qué agarrarnos también. Yo creo que el apocalipsis no existe. Sí, hablamos de adolescentes, pero están publicando los compañeros del informativo de MBD Noticias que hay otro mayor de edad involucrado en la organización de las peleas en el nuevo centro shopping,
Está denunciado por abuso de una menor, además de realizar estafas clonando tarjetas de crédito, cometer rapiñas y hurtos. O sea que hay adultos detrás de esta situación. Claro, un poco lo que hablamos, los entornos de los chiquilines son muy complejos. Eso. Vos hablabas, Gabriel, de salud mental. Y bueno, Roberto, obviamente vos como psicólogo, trabajando en los liceos también, y con adolescentes lo sabés muy bien. La salud mental en la población joven es preocupante. ¿Dónde pasa hoy, por ejemplo, la principal preocupación? ¿Dónde se debería poner el foco en ese sentido? Esto de que a veces no hay liceos, o hay liceos que no tienen psicólogo, o hay uno para una población enorme, es un tema muy complejo también. Absolutamente, absolutamente. Y de vuelta, y otra cosa, o sea, sería altamente deseable que hubiera psicólogos en todas las instituciones educativas. Pero dicho esto, eso no alcanza, ¿verdad? Porque, digamos, esto es una construcción entre todos, es decir, entre todos los adultos que se quieran volver a involucrar, ¿no? Que se quieran volver a involucrar, digo, porque hay muchos docentes que el nivel de involucramiento que tienen hoy es muy distinto al que decían, porque por saturación, por exigencia de muchas más cosas, ¿no? Por 1000 razones válidas, ¿no? O sea, para construir esa juventud, digamos, necesitamos adultos, primero, que haya límites claros también, porque es muy importante para estos pibes que sepan que estas cosas se pueden hacer y que estas otras no se pueden hacer. Y que si vos tomás el riesgo, ¿no? De hacer un video y subirlo, ¿no? Bueno, sabés que te estás exponiendo a que la ley no te va, digamos, te va a considerar, y más si sos un adulto. Y acá hay una cosa que es curiosa, porque decimos, bueno, pero tenía 18 años, 19, mire, la juventud termina básicamente 28, 29 años, es decir, en todo ese proceso donde vos estás, incluso hace unos años en Europa estaban reconsiderando la posibilidad de subir la edad de la adolescencia o adultescencia, como llaman algunos, a 36 años. No maduran más. No se van más de casa, ¿viste? Sí, es otro tema. Quiero un nido vacío, ¿viste? Por favor, ¿no? 36 es mucho. Sí, pero estaban planteando eso, ¿no? Entonces, digamos, 18, 19 es un acuerdo, digamos, que hacemos las personas, pero los chiquilines hasta pasados los 20 no terminan, digamos, de desarrollar su identidad, no terminan de definir un montón de cosas y bueno, y tras pandemia, tras todo lo que se sufrió, vos tenés una cantidad de malestares que están por ahí que hacen que, bueno, rápidamente la mecha se encienda mucho más rápidamente que en otros tiempos. Entonces, cualquier cosita, Gabriel decía lo del tránsito, exactamente, o sea, chocan dos y ya se bajan, ¿viste? Se bajan a ver quién es el dobla más la rotonda. ¿Quién es el Gil? Y de repente uno es abogado y el otro profesor de moral y cívica. Ajá, sí, yo creo que hay un tema, mirá, yo tuve la chance un poco para estudiar la historia del fútbol, que hemos conversado otra vez en Línea de Tres. ¿Estás extrañando Línea de Tres? No, la extraño mucho. ¿Estás extrañando Línea de Tres? No, hay un autor argentino muy bueno, se llama Frinderberg, Julio Frinderberg, que estudia el origen del fútbol en Buenos Aires y la construcción de las masculinidades en 1900, el tema de la esquina, el territorio, la hinchada, el cuadro como un primer nosotros, ¿no? Y, bueno, yo creo que hay elementos de aquello para el presente que son muy útiles, sin que sean únicos, para pensar cómo hoy en día, ¿no? Estas masculinidades también deben ser acompañadas y hay que ofrecerle alternativas. No sos menos varón por reconocer que el hincha de otro cuadro puede ser feliz cuando vos perdiste. Tranquilo, vamos arriba, ¿no? Pero esto tiene que ver también con otra cosa que muchas veces también porque es cierto que se integra colectivos, pero yo me acuerdo del trabajo de Hannah Arendt, ¿no? Sobre los totalitarismos. Hay un grado de atomización social donde vos, la atomización es el caldo de cultivo para los totalitarismos. Vos terminás siguiendo una causa de forma irracional y negando la humanidad de los que no piensan como vos, ¿no? Entonces, toda esta sociedad del hiperconsumo, hiperemprendedurismo individual, que capaz yo no puedo lograr nada salvo y no me prestan tiempo mis pares o mis adultos, salvo un loco que en el barrio está haciendo manganeta con las tarjetas y es medio pícaro y me llama. Entonces yo de repente puedo ser destacado porque logro muchos likes haciéndome el pesado, ¿no? Y hay una sociedad ahí que en realidad, en definitiva, es responsable de esto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar también sobre, no sé, algunos valores a compartir, no a imponer, en donde haya más eventos solidarios, más cosas colectivas, recuperar cosas que en Uruguay son bastante caras, ¿no? Es decir, a nuestra identidad común en diversidad.
Y eso también hay que exigirlo. Yo creo que es una parte de lo que dice Roberto, bueno, hay límites por la ley, sin duda, pero también hay límites en lo que termina siendo una distorsión para una construcción de una comunidad. ¿No? Bueno, no podemos vivir peleándonos por el tránsito. Y los adultos tienen que hacerse cargo también. Yo solamente quiero cerrar con esto porque no quiero que parezca una demanda para la institucionalidad educativa. Precisamos más psicólogos, equipos multidisciplinarios, precisamos acompañamiento para los docentes. Charlar con los gurises de estos temas es re interesante, pero es complejo, claro, ¿no? Pero también precisamos que los padres, las madres, tíes, abuelos, tengan más tiempo con los chiquilines. Pues la gente está trabajando a veces, no solo el multiempleo docente, entonces ellos están muy solos. Ese es un punto clave también. En el cierre me acuerdo, Roberto, algo que me dijiste el año pasado que me quedó marcado cuando hablábamos del bullying, ¿no? Me dijiste, para que el bullying funcione, tiene que haber una tribuna que festeje. Seguro. Tiene que haber otro que festeje lo que estoy haciendo. Si no festejo, no hay bullying. No. Y eso es un poco el compromiso de lo que hablamos de todo, lo que tenemos que hacer, todo lo que estamos metidos en esto también. Por eso son esos lugares masivos donde hay posibilidad de audiencia, donde hay posibilidad que a mí me ratifiquen que yo soy más malo que los otros supuestos malos, ¿no? Que yo no soy Gil, porque en definitiva, cuando yo digo Gil, yo lo que más busco es no ser Gil yo, ¿no? Entonces, todas esas cosas de mecanismos proyectivos que se ponen en los grupos, ¿no? Que tratan, digamos, de ponerle al otro todo lo malo, ¿no? Y yo quedarme con lo bueno, son mecanismos muy arcaicos, ¿no? Muy arcaicos, que no funcionan, que no terminan siendo integradores, ¿no? Y que a la postre a vos no te permiten crecer porque todos llevamos un Gil dentro, todos, ¿no? Algunos lo muestran más que otros, pero todos llevamos un Gil dentro, ¿no? Y tenemos que hacernos amigos, llevamos un malo, llevamos un condescendiente, llevamos un naif, llevamos una cantidad de personajes, como decía Whitman, ¿no? Pero tenemos que amigarnos con ellos justamente para crecer. Y a veces, en eso, ellos y nosotros, donde polarizamos, ¿no? Tenemos que a veces, una clave también es encontrar otro nosotros, ¿no? Que reconfigure, ¿no? Vos agarrás pibe que están diciéndose no sé cuánto y le decís, bueno, vos de qué cuadro sos, de Nacional, Peñarol, y ya reconfigurás. Y después le preguntás, ¿y vos dónde naciste? En Montevideo Interior. Claro, y cuando querés acordar, bueno, el ellos y nosotros se fue diluyendo. Bueno, me gustó esa frase de remera, todos llevamos un Gil dentro. Se me terminó el tiempo, lamentablemente, Roberto Varela. Ha sido un gustazo tenerlos por acá, ¿eh? Igualmente. ¿La seguimos en otro momento? A seguir. Antes que vos me lo pidas. Y con lo del fútbol, con el fútbol, invíteme. Un minuto, una frase que trae Barranc, ¿no? El primer analista francés que viene al Río de la Plata en el nacimiento de la intimidad a analizar el fútbol, ¿no? Entonces después que el tipo analiza todo el fútbol y no entendía por qué estábamos tan dementes con el tema acá de la masculinidad, el tipo concluye diciendo: el fútbol es un deporte violento que puede generar la muerte antes de los 40 años. Yo siempre dije, como el tipo era francés, capaz que había sido mal traducido y había querido decir, ver fútbol uruguayo puede producir la muerte antes de los 40 años. Ahí era un visionario, pero creo que era jugar fútbol. Bueno, la seguimos otro día hablando de fútbol. Tomamos línea 3 si queréis y hablamos ahí. Les agradezco mucho. En el cierre les cuento a ustedes, les cuento a la gente, estamos en mayo, mes de la memoria. De hecho, pueden haber visto que tenemos una margarita acá en la mesa de la escenografía del lado B. Y con la producción definimos, durante el mes de mayo, al cierre del programa, todos los días, emitir un video que busca honrar la memoria de nuestros desaparecidos. ¿Qué hicimos? Fuimos a buscar a integrantes de familiares de detenidos desaparecidos y les pedimos que escribieran unas líneas y que las lean, dedicada a sus familiares, la carta como protagonista. Hoy nos vamos a ir con un video que se llama Cartas y Margaritas. Kiara Lucas es la protagonista que le escribió y le leyó a Enrique Lucas, su tío. Con esto nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Me dijeron que eras alto, rubio, con ojos claros. Me dijeron que eras serio, más bien callado, con la palabra justa en el momento justo. Me dijeron que te enamoraste de una argentina que te desafiaba con su humor, con su inteligencia y con su voz al cantarte zambas. Me dijeron que cuando se enteraron de que serían padres, se les dio vuelta al mundo. Tus cartas aún hoy me lo dicen también, porque cambiaste el tono de tus líneas y de pronto todo tenía nuevos colores en tu narrativa. Me dijeron que juntos soñaron un mundo mejor para ese niño, que al final fue niña. Un mundo mejor para nosotros, los que vinimos después. Me dijeron que hay una caja con tu nombre, pero no me dicen si sos vos. No me dicen la verdad, no me dicen qué te hicieron, no me dicen dónde estás. ¿Dónde estás?